Bueno, ahí están viendo bien seguramente, así que bueno, vamos a arrancar con la clase. Base bioquímica de la endocrinología, clase 8. Hoy tenemos la parte 1 de hormonas esteroideas. Hoy vamos a ver algunas generalidades de las hormonas esteroideas y luego Mercedes de las generalidades nos va a dar algunas precisiones sobre hormonas de la corteza suprarrenal. Muy bien, allá vamos. Acá hay algo mal. ¿Qué pasó acá? Esperen un cachito, hay algo mal. Esta diapositiva no sé qué vino a hacer acá. Ahora vamos de nuevo. No sé por qué se movió. Bueno, ahora sí. Entonces, como dije, nosotros hasta ahora hagamos un breve repaso. Hemos estudiado como hormonas específicas las hormonas producidas por el hipotálamo, por la neurohipófisis y luego las producidas por la adenohipófisis en respuesta a los factores liberadores del hipotálamo. Y a continuación estudiamos las hormonas producidas por la parte folicular de la glándula tiroide, o sea, las hormonas tiroideas T3 y T4, y en la última clase vimos las catecolaminas, son hormonas producidas, básicamente la adrenalina, producida por la médula suprarrenal. Entonces hoy entramos en otro grupo de hormonas de estructura lipídica, estas son las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas se originan todas a partir del colesterol, que es obviamente un esteroide. Y en general conocemos con el nombre de esteroideogénesis, al proceso por el cual se generan las hormonas esteroideas. El nombre es confuso porque uno parecería que fuera la síntesis de esteroides. No, se usa en general esteroideogénesis para cuando hablamos de síntesis de hormonas de esteroides. La hormona esteroidea la vamos a dividir básicamente en 4 grupos o en 3 grupos. Normalmente tenemos lo que llamamos hormonas sexuales, que se dividen no porque sean privativos del sexo femenino o del masculino, que se dividen como hormonas sexuales femeninas, a los estrógenos y progesterona, y hormonas sexuales masculinas a la testosterona, dihidrotestosterona y dehidroepiandrosterona, que ya vamos a estudiar, hormonas sexuales, femeninas y masculinas. Pero no quiere decir que un hombre no tiene estrógeno ni que una mujer no tenga testosterona. Es decir, existen en los dos, pero las funciones se exacerban en cada uno de los sexos. Después tenemos los glucocorticoides, es otra familia formada por el cortisol y la cortisona fundamentalmente, y la familia de los mineralocorticoides, donde la aldosterona es el principal responsable. Entonces, estos 4 grupos, con cada uno de los principales representantes, se originan a partir del colesterol. Por eso lo primero que vamos a hacer es ver un poco la estructura del colesterol, porque es importante para entender, si uno quiere entender el proceso de esteroideogénesis, que es muy importante para poder después entender las patologías o las afecciones que puedan ocurrir. Entonces el colesterol es un esteroide, se llama esteroide a toda molécula que tiene esta estructura básica, que tiene 3 anillos de 6 carbonos fusionados entre sí de una forma particular y un anillo de 5. Toda esta estructura se conoce como ciclopentano perhidrofenantreno. Todo esto es el fenantreno. Entonces, toda estructura que nosotros encontremos que tenga esta forma pertenece a la familia de los esteroides, que no todos son hormonas. Por ejemplo, el colesterol no es una hormona y tiene esta estructura. Y tiene 27 carbonos que están numerados acá, justamente se empieza desde acá, este es el 1 hasta el 6, después acá arranca el 7 hasta el 10, acá arranca el 11, 14, sigue acá hasta el 17.
Acá tenemos una ramificación que es el 18, otra ramificación que es el 19, y luego acá una ramificación un poco más grande que arranca en el 17 y da el 20, 21, etcétera, etcétera. Entonces, este es el colesterol. Sobre esta estructura se realizan modificaciones con las cuales vamos a generar las diferentes hormonas a través de la acción de diversas enzimas. En general, las modificaciones que ocurren generan básicamente 3 tipos de moléculas. Esto tiene 27 carbonos. En algunas circunstancias se corta acá, perdiendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, queda con 21 carbonos. A eso se los llama pregnanos. Los pregnanos son esteroides de 21 carbonos. En otra circunstancia, en vez de cortarse acá, se corta acá. Quiere decir que pierde esos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora pierde 7 y 8. Entonces, si tenía 27 y pierde 8, queda con 19 carbonos y a eso se los conoce como androstanos. Toda hormona que tenga 19 carbonos pertenece a la familia de los androstanos. Y si además de lo que perdió antes también pierde este carbono que está acá, me queda de 18 carbonos y se llaman estranos. O sea que dentro de las hormonas esteroideas vamos a tener básicamente 3 tipos: de 21, de 19 y de 18. En general vamos a ver que los de 21 carbonos son los mineralocorticoides y glucocorticoides. Los de 19 carbonos son las hormonas sexuales masculinas y los de 18 carbonos las hormonas sexuales femeninas. Te voy a ir poniendo un poco de orden. Es un tema difícil. Yo siempre cuando doy este tema me acuerdo y le cuento a los alumnos que a mí me llevó algo más de 20 años aprenderlo, porque le erraba en que no me había estudiado estos números, no estudiado, ni siquiera conocía esta numeración, entonces no podía entender nunca la vía metabólica. Y tampoco había prestado atención hacia los grupos. Es muy heterogéneo, pero si uno le presta atención va a ver que hay ciertas generalidades que permiten entenderlo un poco mejor. Muy bien. Acá tenemos un esquema simplificado de lo complejo que se va a venir después. Vamos a arrancar por acá. Acá tenemos dividido en 3 grupos a las hormonas que llamamos sexuales, estrógenos, andrógenos y progesterona. En general, estas hormonas son producidas por ovario o por testículo, dependiendo del sexo. Acá tenemos el otro grupo, los glucocorticoides, que también lo puse junto con andrógenos. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides son producidos por la corteza suprarrenal, que también produce andrógenos. O sea que no es solo ovario y testículo lo que producen andrógenos, sino también la corteza suprarrenal. Y después tienen los mineralocorticoides, que son producidos por la corteza suprarrenal. O sea que estas son glándulas productoras de las hormonas esteroides. Y cada una de estas hormonas va a hacer efecto sobre diversos y diferentes tejidos blancos. Ahora, esta es una glándula. ¿Quién controla esta glándula? Depende la hormona. Ovario, testículo y corteza suprarrenal para la producción de estrógenos, andrógenos, progesterona y glucocorticoides son controlados por el eje hipotálamo-hipofisario. ¿Y cómo se controla? Bueno, el hipotálamo produce 2 tipos de factores u hormonas liberadoras que ya estudiamos. El GnRH, también conocido como hormona liberadora de gonadotrofina, y el CRH, u hormona liberadora de corticotrofina. Eso actúan sobre la hipófisis. Las células gonadotropas, que tienen receptor para GnRH, reaccionan a este estímulo y producen como respuesta 2 hormonas conocidas como LH y FSH. También conocidas como, ya las vimos, son las conocidas gonadotrofinas, que van a actuar sobre ovario y testículo, porque acá es donde están los receptores de LH y FSH, que vamos a volver a estudiar también cuando veamos estrógeno y andrógeno.
Por otra parte, en la hipófisis, las células corticotropas, que tienen receptores para CRH, al estar en presencia de CRH, producen una hormona que ya hemos estudiado también, que es la ACTH o corticotrofina, que va a actuar sobre la corteza suprarrenal, estimulando la producción de glucocorticoides y andrógenos. La corteza suprarrenal, si lo han estudiado y lo recuerdan, y si no lo han estudiado lo comento, está dividida en general en 3 partes. Tiene una parte más externa que es la parte glomerular, luego una parte fascicular y una parte reticular. Las células que tienen receptor para ACTH se ubican básicamente en la parte reticular y la parte fascicular. Y al unirse a ACTH estimula la producción de esta hormona que va a actuar sobre los tejidos blancos. Los mineralocorticoides, a diferencia de los otros esteroides, no responden de una manera tan directa, o al menos hasta ahora de una manera conocida, al eje hipotálamo hipoficiario, sino que son controlados por un sistema que se denomina RAAS, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se llama. Renina-angiotensina-aldosterona System son las siglas, que podríamos simplificarlo, se inicia básicamente a nivel del riñón, actúa sobre la corteza suprarrenal y controla mineralocorticoides. Por eso es que el tejido blanco de los mineralocorticoides, uno de los tejidos blancos es el riñón. Entonces, bueno, esto es un esquema para ir ubicándonos. O sea que tenemos, dentro de las hormonas esteroideas, tenemos algunas de ellas que tienen un eje hipotálamo hipófiso gonadal, se suele decir. Otro eje que es el hipotálamo hipófiso suprarrenal. Y el otro eje que ya no depende del hipotálamo, que es un sistema RAS. Muy bien. Todas estas hormonas esteroideas se sintetizan en cada una de estas células, como vimos hoy, por un proceso que se llama esteroideogénesis, que arrancaba de colesterol. Entonces vamos a hacer una breve descripción de la síntesis y el destino del colesterol. Entonces va complicando un poco en estructuras, pero es importante discutirlo porque es lo que puede dejar alguna cosa clara para después poder recordar algo. Acá está el colesterol. Vamos a poner un lápiz. Acá está el colesterol. Esto que está dibujado acá es el proceso de síntesis muy resumido. El colesterol se sintetiza a partir de un compuesto muy abundante en las células, que es el acetilcoenzima A, que se produce a partir del piruvato, a partir de los ácidos grasos, a partir de los cuerpos cetónicos, y en general es utilizado en el ciclo de Krebs, pero si no, puede ser utilizado en un largo proceso que acá está simplificado, no importa mucho los nombres, a través de una condensación. El acetil-CoA tiene 2 carbonos y se va condensando, primero hace una molécula de 6, luego va creciendo hasta llegar a ser una molécula de 15 carbonos, luego hace una molécula de 30 y finalmente tiene una molécula de 17. Entonces el proceso de síntesis del colesterol. Una enzima muy importante es la enzima HMG-CoA reductasa, que es la enzima que genera uno de los primeros intermediarios de la síntesis. Es importante porque esta enzima es retroalimentada por el colesterol. O sea, si yo tengo niveles altos de colesterol, el colesterol inhibe esa enzima para que no se produzca tanto. Y también esto es un blanco terapéutico. En general, los tratamientos más comunes para disminuir los niveles sanguíneos elevados de colesterol atacan de manera de inhibir esta enzima con fármacos. Y también esto
es interesante tenerlo en cuenta porque el proceso de síntesis del colesterol tiene algunos intermediarios, como el geranilpirofosfato, que se puede derivar formando otras moléculas como el geranil-geranilo, que participan en un proceso conocido como prenilación de proteínas. ¿Por qué lo menciono acá? Porque la prenilación de proteínas, ¿qué es? No es otra cosa que a ciertas proteínas unirle este precursor o este derivado de la síntesis del colesterol, y ese proceso se llama prenilación, cuando yo le uno esto a las proteínas. Ahora, ¿qué relación tiene esto con las hormonas? Bueno, muchas de las proteínas que actúan en los procesos de transducción de señales, como por ejemplo las proteínas G que participan en los receptores, o alguna enzima como la fosfolipasa, todas proteínas que están unidas a membrana. Las proteínas, para poder unirse a membrana, necesitan de lípidos. Entonces, en esos procesos participa este derivado del colesterol. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta porque las medicaciones que afectan a esta enzima de alguna manera van a estar afectando el resto. Y acá, una vez que llegamos a colesterol, este colesterol tiene varios destinos. Vamos a ver los más sencillos. Por un lado, tiene una función estructural en las membranas, modificando la fluidez de la membrana. Por otro lado, a partir del colesterol, por acción de la luz en la piel, se puede formar la vitamina D, y luego, por una serie de reacciones que vamos a ver en capítulos más adelante, se puede formar esta hormona, que es el 1,25-dihidroxicolecalciferol, o calcitriol, que es una hormona que participa en el metabolismo fosfocálcico. No la vamos a ver acá, a esta hormona, porque la vamos a ver específicamente cuando veamos todo metabolismo fosfocálcico. Y después, para este lado, tenemos lo que vamos a ver ahora en estas dos clases, lo que llamaríamos esteroideogénesis de las hormonas esteroideas. Para ir viendo un poco, simplificando el proceso, el colesterol primero se transforma en progesterona, que ya es una de las hormonas. Ustedes recordarán, esta hormona es producida básicamente en cantidad importante por el cuerpo lúteo, que es la estructura que queda en el ovario luego del proceso de ovulación, y que participa en el sostenimiento, mantenimiento del endometrio. El primer intermediario que se forma, no el primero, pero digamos es un intermediario común a todas las hormonas. Se forma progesterona, y luego, a partir de la progesterona, se divide el metabolismo. Por una serie de reacciones puedo generar cortisol, que es el glucocorticoide más importante. Por otro grupo de reacciones se puede formar aldosterona, que es el mineralocorticoide más importante. Y por otro grupo de reacciones se puede formar dehidroepiandrosterona, que es una hormona sexual masculinizante, y a partir de ella se puede formar testosterona, que también es una hormona sexual masculina. Y a partir de la testosterona se forma el estradiol, que es el estrógeno más conocido y más potente. Entonces, acá estamos viendo un poco el mecanismo de síntesis de manera, podríamos decir, simplificada, pero bueno, si uno recuerda esto ya está bastante bien. Y después acá aparece otra cosa que es otro destino del colesterol. El colesterol también puede formar ácidos biliares, ¿no es cierto? Esas sustancias que van en la bilis y que son importantes para la degradación de los lípidos en el duodeno. Lo puse acá para no perder la oportunidad de ver para cuántos lados va el colesterol. Muy bien. Entonces, bueno, ahora nos vamos a concentrar en esto. Bien. ¿Cómo ocurre el proceso de forma simplificada de la esteroideogénesis? Por supuesto, las células se llaman esteroideogénicas, o células que producen hormonas esteroideas. La producción de la hormona esteroidea comienza vamos a arrancar de acá, me parece que va a ser lo más fácil. Estas células tienen almacenado colesterol en forma de ésteres. Acá tengo la estructura del colesterol y tiene unido en el oxidrilo un ácido graso, un éster. Cuando llega alguna de las hormonas de la adenohipófisis, como la LH y FSH o la ACTH,
alguna de las partes de la corteza suprarrenal, o a ovario o a testículo. Estos se unen a receptores, que son receptores asociados a proteínas GS, o sea, por lo tanto estimulan adenilato ciclasa, formando AMP cíclico, y el AMP cíclico estimula una proteína quinasa conocida como PKA. ¿Esa PKA qué hace? Esta PKA hace tres cosas fundamentales, no son las únicas tres, pero hacen varias más. En primer lugar, estimula la migración y utilización de los ésteres del colesterol a través de una enzima que es la colesterol esterasa. Esta enzima lo que hace es rompe este enlace acá, le saca el ácido graso y genera colesterol. Y luego, a partir de este colesterol, se forma una serie de compuestos. Como yo le dije, primero se va a formar progesterona y luego de ahí se van a formar el resto de las hormonas. Acá está todo simplificado, no hay nada, se sintetizan las hormonas y esta hormona esteroidea sale a sangre. Como esta hormona es lipídica, no se puede almacenar porque las estructuras lipídicas escapan con mucha facilidad a través de la membrana por su característica de capa lipídica. Es una hormona lipídica, cualquiera de ellas, de las que hablamos, ya sea estrógenos, andrógenos, glucocorticoide o mineralocorticoide, cuando salen a sangre necesitan proteína transportadora, sí o sí. ¿Por qué? Porque son lípidos de muy baja solubilidad. Como siempre decimos, si estamos frente a una proteína que termina en BP, BP son las siglas en inglés de Binding Protein, o sea, proteínas de unión. Entonces, esta proteína en general se llaman EBP, que serían Steroid Binding Protein, o sea, proteínas ligadoras de esteroides. Y llevan el esteroide fijado a la proteína, por supuesto, siempre la forma activa es la que queda libre, que va a ser una proporción muy baja por su carácter hidrofóbico. Ahora, también la unión del receptor y la activación de la proteína quinasa A estimula un receptor de la membrana que se llama receptor B100, que lo que hace, estimula la captación de una lipoproteína de la sangre conocida como LDL, que transporta colesterol y que tiene una proteína conocida como B100, que es lo que le permite unirse a este receptor. Entonces, de esa manera, el colesterol ingresa y se esterifica en el retículo endoplasmático, agregándole un ácido graso y esto transformándolo en colesterol esterificado, que si se va a utilizar, se le saca nuevamente el ácido graso y ahí se utiliza. Entonces, este es el mecanismo general de cómo funciona una célula esteroidea. Es decir, sintetiza la hormona esteroidea a partir de colesterol, no la almacena, sino que la larga al exterior y se une una proteína transportadora, y todo esto es estimulado básicamente por receptores asociados a proteínas GS, o sea, receptores que aumentan la concentración del AMP cíclico o la actividad de PKA. Muy bien. Seguimos complicando un poco el tema. Acá vemos un poco más en detalle cómo es el mecanismo de síntesis. Comenzamos por el colesterol. La primera reacción que es común a todos es la formación de pregnenolona. Y esto actúa una enzima que es la 20-22 desmolasa. A partir de la pregnenolona vemos un grupo de reacciones en el que se van transformando moléculas y terminamos en aldosterona. O sea, de colesterol a aldosterona sería la esteroideogénesis de mineralocorticoides. Lo que podemos ver es que hay varias enzimas del tipo hidroxilasa. Por ejemplo, acá hay una 21 hidroxilasa, una 11 hidroxilasa, después acá hay una 18 hidroxiesteroide, pero es deshidrogenasa. Pero siempre en todas las rutas vamos a ver que hay varias hidroxilasas. El número de la hidroxilasa o el número de la deshidrogenasa está haciendo mención sobre qué carbono está produciéndose la reacción.
Ahora después lo vamos a ver con fórmulas a esto y nos va a quedar un poco más claro, o no sé si más claro, pero por lo menos vamos a entender. No es fácil recordarlo esto, pero digamos, si uno logra entenderlo, mejor. Si los compuestos, como la pregnenolona y la progesterona, no siguen la vía hasta aldosterona, sino que son tomados por otra enzima que se llama 17-hidroxilasa, le pone un oxidrilo en el carbono 17. Por eso acá lo que se forma es la 17-hidroxipregnenolona y acá se forma la 17-hidroxiprogesterona. Luego hay una enzima que rompe entre el carbono 17 y el 20 y forma la dehidroepiandrosterona, y si sigo las reacciones termino en testosterona y dihidrotestosterona, que serían las hormonas sexuales. Entonces acá tenemos, estos son mineralocorticoides, y si seguimos este camino o este camino, tenemos acá los andrógenos. A partir de los andrógenos, como la testosterona, se forma el estradiol, que es un estrógeno. Y a partir de acá se forma el cortisol, que es un glucocorticoide. O sea, los mismos grupos que hablamos hoy, ahora lo estamos viendo un poco más en detalle. Acá tenemos un detalle importante. Como decía, hay muchas hidroxilasas que actúan, la 17, la 21, la 11. Las hidroxilasas son enzimas que tienen un citocromo, conocido como citocromo P450, que catalizan siempre la misma reacción. Lo que hace, toman un sustrato, toman oxígeno, toman NADPH, y lo que hacen al sustrato le ponen un grupo oxidrilo y forman agua. Así, por ejemplo, acá la 21-hidroxilasa es una enzima que ¿qué necesita para funcionar? NADPH y oxígeno. Con NADPH y oxígeno en la progesterona se hidroxila en el carbono 21. Entonces, estas enzimas tienen el requerimiento de NADPH, que para los que han estudiado metabolismo, es una molécula que viene básicamente de la vía de las pentosas. Por eso, en general, las células que hacen esteroidogénesis también tienen que metabolizar mucha glucosa por esta vía de las pentosas que producen NADPH. Y utilizan oxígeno molecular, que es uno de las pocas reacciones químicas fuera de la cadena respiratoria que usa oxígeno. Bueno, no desesperar con este esquema. Este esquema es el mismo que el anterior, solo voy a discutir alguna partecita para que lo tengan. ¿Por qué? Porque este esquema fue el que a mí me salvó, no digo que me salvó la vida, me solucionó el problema de entender hormonas esteroideas. Analizándolo con fórmulas y teniendo en cuenta la numeración de los carbonos del colesterol, es fácil de entender qué es lo que va ocurriendo. Entonces, en general, el colesterol en las células está almacenado como éster del colesterol, es decir, al colesterol se le une un ácido graso en el oxidrilo de posición 3. Cuando se va a producir la esteroideogénesis, se le saca el ácido graso, dejando libre acá el oxidrilo, y la enzima es la colesterol esterasa que mencionamos anteriormente. Y luego actúa una enzima que es 20-22 desmolasa. 20-22 está indicando que está rompiendo el enlace entre el carbono 20 y el 22. El carbono 20 es este, el 22 es este, o sea, rompe acá la molécula, ahí. Y entonces lo que genera es este compuesto, que sigue siendo un esteroide, porque tiene el núcleo pentano perhidrofenantreno, pero ya perdió 6 carbonos, o sea que ha quedado de 21 carbonos acá, se llama pregnenolona. Pertenece a la familia de los pregnanos, de ahí viene el nombre de pregnenolona. Luego actúa una enzima que es la 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa, que es una enzima que saca hidrógenos del oxidrilo que está en posición 3. Por eso que si uno agarra, esta es la posición 3, acá la que estoy marcando, esa posición 3,
Y acá vemos en este oxígeno, la posición 3 esta entonces, acá vemos que la 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa dejó esto que era un oxidrilo y lo transformó en un grupo cetona. Y después actúa una enzima que se llama 4,5 isomerasa, que lo que hace cambia de posición, el doble enlace que está acá lo coloca acá, generando este compuesto que es la progesterona, que es producida por el cuerpo lúteo, fundamentalmente en la segunda fase del ciclo sexual femenino o durante el embarazo. Y esta progesterona puede seguir un camino para los glucocorticoides, seguir el camino para los andrógenos o seguir el camino para los estrógenos o seguir el camino para los mineralocorticoides, que vamos a analizar ahora este sector. Las hormonas, tanto hormonas glucocorticoides, mineralocorticoides o hormonas sexuales masculinas se inactivan básicamente por reducción. Por ejemplo, acá tenemos la aldosterona. El proceso de degradación lo que hace es, acá tiene un doble enlace, ahora no lo tiene más. Se reduce el doble enlace y en general luego reaccionan con ácido glucurónico o con sulfato y son excretados por orina. Una vía general, como va a pasar con las hormonas tiroides. En general, las hormonas que son de tipo lipídica sufren algún metabolismo y si no las puedo degradar, bueno, las tengo que unir con ácido glucurónico o con sulfato para hacerlas solubles y de esa manera poder excretarlo por orina o por bilis. Muy bien. Acá tengo todas las reacciones, no las voy a volver a ver porque las vamos a ver cuando estudiamos la próxima clase glucocorticoides y la parte de hormonas sexuales. Ahí lo vamos a volver a ver. Entonces nos vamos a concentrar ahora en este metabolismo que es la síntesis de mineralocorticoides. Muy bien. Allá vamos. Acá tengo la misma vía, la puse en diagonal para que quede un poquito más grande. Es lo mismo que vimos hoy. La vía termina con aldosterona, que es el mineralocorticoide del cual ahora Mercedes nos va a hablar. Y como dijimos, arranca de un éster del colesterol. Acá tengo el colesterol con un ácido graso. La enzima colesterol esterasa le saca el ácido graso, o sea, rompe acá. Luego la enzima 20-22 desmolasa. Si uno tuviera, estaría bueno que acá ponga la estructura del colesterol con sus números, es más presentación, porque acá lo vemos mejor. Entonces, la enzima 20-22 desmolasa va a cortar en este sitio, acá. Hace un corte ahí y me queda esta estructura que se conoce como pregnenolona. Luego actúa una enzima que es la 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa que le saca hidrógeno. Lo que le va a sacar hidrógeno es de acá, en esta parte, este oxidrilo que tenemos acá. Y ahí va a formar la progesterona. Luego viene una enzima que es la 21-hidroxilasa, que ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, acá en el carbono 21 que tengo acá, le va a colocar un oxidrilo. Acá vemos el carbono 21, cuando le coloca oxidrilo, en esta posición queda un oxidrilo. Vamos a verlo un poco mejor. Acá estamos. La 21-hidroxilasa le pone oxidrilo en posición 21. Después tenemos una 11-hidroxilasa que le va a colocar un oxidrilo en el carbono 11. El carbono 11, este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es este, por eso ahí aparece un oxidrilo, la 11-hidroxilasa. Después hay una metiloxidasa que lo que hace es oxidar este metilo que está acá, que sería la posición 18, le coloca un oxidrilo, y luego hay una 18-hidroxiesteroide deshidrogenasa que lo que hace a ese oxidrilo lo oxida y lo transforma en cetona. Y ahí tenemos la aldosterona.
Los compuestos intermediarios que se van formando a partir de la progesterona se llaman 11-desoxicorticosterona, 18 hidroxicorticosterona, porque es igual que nada más con un oxidrilo en posición 18, aldosterona. Y como les dije, la inactivación de la aldosterona ocurre por una reductasa que actúa entre los carbonos 3 y 4, que está acá, en esta zona. Produce la reducción y hace desaparecer este doble enlace. Se conjuga con ácido glucurónico en el oxidrilo de la posición 3, que sería este que me quedó acá. Y luego de esta manera puede ser excretado por orina. ¿Por qué? Porque el ácido glucurónico es extremadamente soluble en agua y entonces le confiere solubilidad a toda la molécula y ya no necesita ir unida a proteínas como sí van las hormonas. Muy bien. Vamos a ver algo de patologías. Como siempre, todas estas vías metabólicas, cada una de estas enzimas o estructuras que participan son proteínas que se originan a partir de un gen y por lo tanto todas tienen la misma probabilidad de que exista alguna patología genética asociada. Para algunas enzimas no se conoce, no porque no exista, sino porque por ahí la frecuencia es muy baja y todavía no se ha diagnosticado o estudiado. Pero acá vamos a ver algunas fáciles de razonar. Por ejemplo, el déficit de corticosteroide metiloxidasa. La corticosteroide metiloxidasa actúa en este sitio y transforma la corticosterona en 18 hidroxicorticosterona. Si yo tengo un déficit de esta enzima, o sea, esta enzima no funciona, lo que va a ocurrir es que todas las sustancias que estén antes de esta enzima se van a acumular y las que estén después van a descender, como en toda vía metabólica. Entonces, eso va a hacer que se acumulen compuestos que estén antes, como la desoxicorticosterona, la progesterona, la pregnenolona. Si este déficit es importante y esta acumulación es importante, puede ocurrir que eso se derive hacia otras vías, como son la síntesis glucocorticoide, aunque la síntesis glucocorticoide es controlada por otra hormona de la hipófisis. Este sistema de la aldosterona, recuerden que no es controlado por la hipófisis, sino que es controlado por ese sistema que vamos a ver ahora a continuación, que se llama RAS. Otra patología importante es esta, la hiperplasia adrenal. Esto es común en el sistema endocrino. La hiperplasia adrenal ocurre por déficit de esta enzima, la 11-hidroxilasa, o también conocida como CYP11B2. En general las hidroxilasas llevan estas siglas, CYP. Esta se llama 11B2. Si falla esta enzima, ¿qué ocurre? Bajan los compuestos que están posteriores, bajan estos compuestos y aumentan esto. Y como siempre en el sistema endocrino ocurre bastante común. Cuando hay un déficit en una enzima, se acumula esto, falta lo posterior, pero como lo posterior tiene retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis, al estar inhibida la enzima y tener poco de estos compuestos, el hipotálamo y la hipófisis van a seguir estimulando a la corteza suprarrenal, o en este caso, por supuesto, en este caso que es la aldosterona, no es el hipotálamo y la hipófisis, sino que es el sistema RAS. Entonces la falta de aldosterona hace que el sistema RAS de alguna manera esté activo, estimulando a la corteza suprarrenal, y eso puede llevar a una hiperplasia, parecido a lo que ocurría en las glándulas tiroides con el bocio. Si yo no tenía yodo, por ejemplo, no hay síntesis de hormonas tiroides, por lo tanto no hay inhibición del hipotálamo y continuamente hipotálamo y hipófisis estimulan la tiroides y eso hacía que se produjera una hiperplasia del tejido. Entonces acá también la hiperplasia es común, un déficit de una enzima puede ir asociado de una hiperplasia de ese mismo tejido. Y otra patología interesante es el que se conoce como hiperaldosteronismo adrenal.
Se los comento porque, por lo interesante, más que por la frecuencia de esta enfermedad. Hay dos enzimas 11-hidroxilasa. Una es la 11-hidroxilasa 11B2, que participa en la síntesis de aldosterona, y otra es la 11B1, que participa en la síntesis del cortisol. Esta 11-hidroxilasa es controlada por la ACTH, que es producida por la hipófisis, mientras que esta 11B2 es controlada por el sistema RAS. En esta patología ocurre un reordenamiento del material genético en el cual hay una fusión entre el promotor de esta enzima y la información genética de esta enzima. Es decir, que se genera un gen que sintetiza, por decir, aldosterona, pero es controlado por ACTH, que no es lo normal. Entonces, eso puede producir un hiperaldosteronismo. ¿Por qué? Porque la producción de ACTH, que está destinada a la producción de cortisol, va a estar estimulando la síntesis de aldosterona cuando no la necesito. Entonces, es una producción exagerada de aldosterona, no por algún descontrol de la vía ni del sistema RAS, sino por una enzima que surgió de un gen que ha sufrido una fusión entre dos estructuras de genes en cierta medida que cumplen la misma función pero en vías distintas. Bueno, muy bien. Y eso es todo por acá. Bueno, ¿cómo están? Me presento, soy Mercedes Valero. El año pasado terminé de estudiar quinto y bueno, ahora vamos a continuar con el control de la secreción y acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona y después fármacos antihipertensivos y el péptido natriurético atrial. Bueno, este sistema es fundamental para el control de la volemia, de la presión arterial y de la natremia. Entonces, ante una disminución de la concentración plasmática del sodio, ante una disminución del líquido extracelular o de la presión arterial, se va a liberar la enzima renina a partir de las células juxtaglomerulares que se encuentran en la arteriola aferente del aparato glomerulorenal. Y esta enzima va a transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1, que es un oligopéptido. La angiotensina 1, a su vez, a través de la enzima convertidora de angiotensina, se va a transformar en angiotensina 2, que es el principio activo fundamental de todo este sistema y es un potente vasoconstrictor. Entonces, tiene varias funciones. Por un lado, va a estimular a los receptores de angiotensina 2 tipo 1 que se encuentran en la zona glomerular de la corteza suprarrenal y, por otro lado, a nivel del músculo lisovascular. Ambos es a través de la proteína GQ, vía fosfolipasa C y calcio. A nivel del músculo lisovascular va a producir vasoconstricción. Esto va a aumentar la resistencia periférica, dando así un aumento de la presión arterial, contrarrestando este estímulo que desencadenó el sistema. Luego, a nivel de la corteza suprarrenal, va a liberar aldosterona, que es un importante mineralocorticoide que va a actuar a nivel de receptores intracelulares del túbulo contorneado renal y va a aumentar los canales de sodio y el funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa, aumentando la reabsorción de sodio y por ende también contrarrestando el estímulo que había desencadenado el sistema. La aldosterona puede ser estimulada en su secreción también a partir de una hiperpotasemia. Por eso, otro de los efectos a nivel del túbulo renal va a ser aumentar la excreción de potasio, disminuyendo este catión. Luego, la angiotensina 2 también tiene otro efecto que va a ser la secreción, el aumento de la secreción de la antidiurética o vasopresina, que ya han visto en clases anteriores,
esta también se va a encargar de aumentar la reabsorción de sodio y retener agua, inhibiendo la diuresis. Y a nivel del músculo lisovascular también tiene receptores que vía proteína GQ, fosfolipasa C y calcio, va a dar una vasoconstricción, ayudando también al aumento de la presión arterial. Algo que quería mencionar es que la enzima convertidora de angiotensina inactiva a la bradiquinina, que es un potente vasodilatador, que bueno, esto después recuérdenlo para cuando veamos un efecto adverso de un fármaco antihipertensivo. Bien. Esta diapositiva es para contarles que, bueno, muchas bibliografías llaman a la enzima convertidora de angiotensina la llaman enzima convertidora de angiotensina pulmonar, pero en realidad es una enzima ubicua, se encuentra en todos los capilares endoteliales de nuestro organismo, y bueno, justamente el pulmón, al tener mucha cantidad, va a expresar mucho esta enzima. Pero este gráfico de una base de datos nos muestra que también se encuentra, por ejemplo, en ilion, yeyuno, duodeno, etc. Bueno, ahora vamos a pasar a fármacos antihipertensivos. Como el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema hipertensor, en pacientes que tengan hipertensión arterial, vamos a tratar de inhibirlo. Para ello contamos con dos familias de fármacos principales. Por un lado tenemos los priles o inhibidores competitivos de la ECA. Acá podemos ver su estructura y su nombre finaliza con pril y van modificándose según que tengan unido en el grupo R. Si tienen esta molécula, que son 2 metilos del grupo sulfidrilo, se va a llamar captopril, mientras que si tienen esta estructura más compleja, se va a llamar enalapril. Podemos ver un anillo aromático con uniones ésteres. Bueno, es una prodroga que se administra vía oral una vez al día y mediante el metabolismo hepático se va a transformar en enalaprilat, que es un compuesto más soluble, más hidrofílico, que va a tener un mayor efecto. Y es a través de una enzima esterasa que corta acá la molécula, dejando esta molécula más sencilla. Bien. Acá voy a mencionar el efecto adverso que se suele presentar mucho en mujeres. Recuerdan que la ECA inactivaba la bradiquinina. Cuando se inhibe la ECA, se inhibe la inhibición. Entonces, vamos a tener el efecto adverso, que va a ser la tos seca, producto de la vasodilatación a nivel pulmonar, que va a generar un aumento en la permeabilidad vascular, generando acumulación de líquido, que va a activar el reflejo de la tos. También puede producir angioedema a través del mismo mecanismo fisiopatológico, y en estos casos lo que hay que hacer es suspender los priles y cambiar a la otra familia, que serían los sartanes. Los sartanes son antagonistas de los receptores de angiotensina 2 tipo 1. Acá tenemos su estructura, que son 2 anillos aromáticos unidos entre sí, con un nitrógeno y el grupo R, y se terminan denominados en sartán generalmente. Acá tenemos esta estructura, que es el losartán. A un anillo aromático se le unió un anillo con varios átomos de nitrógeno, mientras que a este anillo se le unió un imidazol con una cadena carbonada. Acá tenemos un esquema que resume lo que vimos anteriormente y agrega los fármacos. Por ejemplo, acá tenemos el inhibidor de la ECA, que lo que va a hacer es disminuir la angiotensina 2, por eso va a haber una
disminución de aldosterona, no se va a reabsorber sodio, no se va a excretar potasio, no se va a retener agua y tampoco, por otro lado, se va a producir la vasoconstricción, llevando estos mecanismos a una disminución de la presión arterial. Los bloqueadores del receptor de angiotensina 2, tanto a nivel del músculo liso vascular de las arteriolas y de la corteza suprarrenal, van a evitar que se una la angiotensina 2 a su receptor, produciendo los mismos efectos. Bueno, esto es para que conozcan que no solo existen esas dos familias, también tenemos los antagonistas de los canales de calcio, los bloqueadores de los receptores de aldosterona, los beta bloqueantes, las tiazidas y los diuréticos de asa, dado que la industria farmacéutica invierte mucho por la gran prevalencia de la hipertensión arterial a nivel mundial y además al ser una enfermedad crónica, los pacientes necesitan de por vida de consumir el medicamento. Bueno, acá agregué unos detalles que, bueno, existen contraindicaciones totales o relativas para cada clase de fármaco, entonces debemos evaluar cada caso particular individualmente. Hay algunas entidades que requieren el uso preferente de algunos fármacos, por ejemplo, si tenemos un paciente diabético, vamos a preferir darle un IECA o un ARA2, mientras que si es un paciente migrañoso, vamos a recomendar un beta bloqueante. Y se prefiere el uso de una combinación de dos fármacos en lugar de dar dosis máximas de uno solo. Previo al tratamiento farmacológico en pacientes en los cuales la hipertensión es grado 1 leve, vamos a intentar que se adhiera al tratamiento médico, que básicamente son cambios en el estilo de vida, por ejemplo, el cese de hábito tabáquico, el descenso de peso y mantenimiento del descenso, el ejercicio físico, al menos 30 minutos diarios de una actividad aeróbica, disminuir el consumo de sal, menor a 6 gramos día, aumentar el consumo de frutas y verduras, disminuir el consumo de grasas saturadas y alcohol, y bueno, relajarse mediante técnicas de meditación o mindfulness. Bueno, ahora pasamos al último tema, que es el péptido natriurético atrial, también conocido como hormona o factor natriurético atrial, que bueno, no pertenece al grupo de hormonas esteroideas que era la clase de hoy, pero por su relación con la regulación de la natremia y la presión arterial es visto en esta clase. Está conformado por 28 aminoácidos, de los cuales se encuentran dos cisteínas en la posición 6 y 23, formando un puente disulfuro. Se origina a partir de un precursor conocido como pre-pro péptido natriurético atrial, que da origen a otros péptidos, como el péptido señal y un propéptido. El precursor es procesado por la enzima corin, que es una endopeptidasa. Esto se da mayormente a nivel auricular, por eso su nombre, pero también se da en los ventrículos y en determinadas regiones del sistema nervioso central. Es degradado por una enzima conocida como neprilicina, que se expresa a nivel de membranas de ciertos órganos como duodeno, riñón, pulmón. Bien. Como se libera ante un aumento de la presión arterial y el consecuente estiramiento de las fibras cardíacas, la hipernatremia o la estimulación simpática a través de receptores beta adrenérgicos cumple las funciones de promover la diuresis, la natriuresis y el descenso de la presión arterial a través de diversas acciones que bloquean la producción y efectos del sistema renin-angiotensina-aldosterona. Tiene adicionalmente una función vasodilatadora por inhibir la contractilidad del músculo lisovascular. En esta diapositiva completamos el esquema, vemos que hay un receptor a nivel de la corteza suprarrenal, zona glomerular,
que al unirse aumenta la excreción de sodio inhibiendo su reabsorción a nivel del túbulo renal. Esto va a conducir a un descenso de la presión arterial. Y por el otro lado, vemos que hay una inhibición de la vasoconstricción, generando así vasodilatación, también ayudando al descenso de la presión arterial. Y bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención.